Estamos en el marco del ciclo de conversatorio virtual El Chaco y la región. Hoy, quien les habla, Dante Cuadra y Gerardo Roberto Martínez, vamos a estar charlando sobre Machagay y Presidencia de la Plaza, dos poblaciones vecinas, pero con realidades diferentes. En primer lugar, quiero agradecer a Librería Editorial Contexto, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET, a la Universidad Nacional del Nordeste, a la Fundación Formarte, al Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, a la Biblioteca Provincial Escolar número 385, Eligia Teresa del Fabro, y por supuesto a todos los que nos están siguiendo en esta presentación. Como les dije, me acompaña Gerardo Roberto Martínez. Él es nacido en la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Es ingeniero agrónomo, título expedido por la Universidad Nacional de La Plata. También es magíster en Desarrollo Social y doctor en Geografía, graduado en la Universidad Nacional del Nordeste. Se desempeñó profesionalmente en funciones técnicas y directivas en programas de desarrollo rural en las provincias del Nordeste argentino. Actualmente es el jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA en la localidad de General San Martín, provincia del Chaco. Gerardo Roberto Martínez, desde hace muchos años está radicado en el Chaco y particularmente en Presidencia de la Plaza, junto a su familia, lugar sobre el que ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones. Al respecto, próximamente saldrá publicado el libro de su autoría sobre Presidencia de la Plaza, que será publicado por la editorial Contexto. Asimismo, Gerardo ha integrado proyectos de investigación desarrollados en la UNE en el marco de los vínculos interinstitucionales que promueve esta alta casa de estudios. Bueno, Gerardo, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todas y todos los que nos están escuchando, que están participando a través de este medio. Un saludo especial para ellos. Reitero también las palabras de Dante, agradeciendo a todos quienes han tomado la iniciativa para organizar este conversatorio, para ponernos en diálogo, para rescatar la historia de nuestros pueblos, de nuestras colonias, de nuestros parajes, que es muy importante poder hacerlo porque solamente sabiendo de dónde venimos podemos saber dónde estamos y en función de ello poder planificar a dónde queremos ir. Para mí también es un gusto poder compartir este espacio con Dante Edín Cuadra, quien me ha honrado con la dirección cuando hice mi doctorado en geografía. Así que, bueno, me siento doblemente agradecido de poder compartir este espacio. Dante es nacido en la localidad de Macayé, es profesor, licenciado y doctor en geografía, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, y luego de un periodo de tiempo donde realizó tareas de investigación y de docencia en el sur argentino, en la Universidad Nacional de la Patagonia, volvió nuevamente al Chaco a ejercer también como docente y como investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, donde fue director del Instituto de Geografía, donde actualmente dirige muchos proyectos de investigación que tienen que ver con las dinámicas territoriales, con la historia de nuestros territorios, con las dinámicas productivas. Radicado desde hace varios años para Presidencia de la Plaza, la vecina localidad de Machagay, en el departamento 25 de Mayo. Es autor también de dos libros. Uno de ellos es Macayé, lucha
y existencia de un pueblo chaqueño, donde cuenta la historia de su pueblo natal. Y un segundo libro es Machagay y colonias vecinas, que escribió juntamente con la profesora Susana de la Mea, y donde rescata la historia de la localidad que eligió para vivir, Machagay y sus colonias. Así que bueno, este es un gusto de poder compartir con todos ustedes la historia de nuestra región. Una historia que se remota hacia el último tercio del siglo, o que se inicia, digamos, en el último tercio del siglo XIX, cuando esta región era todavía habitada por pueblos originarios que se movían en este territorio, conociendo profundamente la dinámica de la naturaleza que les daba alimento, agua, abrigo, le daba seguridad. Y era un territorio que, por estas características, quienes no conocieran su dinámica, corrían el riesgo al ingresar en él de perecer de hambre, de sed, lo cual fue creando en el imaginario popular de la época la idea de que la región era una región inhóspita, agreste, incivilizada, y quienes habitaban en ella tenían esas mismas condiciones. Eran salvajes, incivilizados, y de este modo, como dijera Guido Miranda, se conoció a la región chaqueña como el infierno verde, como el desierto verde. Hacia finales del último tercio del siglo XIX era una región que no se encontraba integrada ni económica ni políticamente al país que en ese momento planificaba la generación gobernante. Es así que en 1870, finalizada la guerra de la Triple Alianza, Sarmiento le declara la guerra al indio chaqueño, y es a partir de sucesivas campañas militares que comienza un proceso de sometimiento y de exterminio de estos pueblos originarios para quitarle su tierra y su libertad. De este modo, a medida que iba avanzando la campaña militar, se iban construyendo en el territorio fortines que iban asegurando los territorios que eran conquistados. De modo que eran estos soldados fortineros quienes primeramente fueron población no originaria que se fue afincando en el territorio, aunque en forma muy esporádica, porque estos eran periódicamente trasladados a medida que avanzaba la campaña militar. Se habla de los soldados fortineros y no se menciona que estos soldados iban acompañados de grupos de mujeres que constituían su familia, que prestaban servicios de enfermería, de lavandería, de cocinera, eran la retaguardia del ejército que estaba en campaña militar. Como recuerdo y como presencia de que la región centro-oriental de la provincia del Chaco fue teatro de operaciones militares, han quedado en la región de Presidencia de la Plaza los topónimos Fortín Chajá, Fortín Indio Disparado, Fortín Aguilar. Hacia el inicio ya del siglo XX se producen tres factores que son los que en cierta medida promueven y favorecen la erradicación poblacional de personas venidas de fuera de esta región chaqueña. El primer factor lo constituyó el hecho de que en 1909 comenzara la construcción del ferrocarril central norte argentino, que partiendo desde las orillas del río Paraná atravesara todo el territorio chaqueño hasta llegar a Metán, en la provincia de Salta. Un segundo factor fue que entre 1911 y 1912 se realizó la campaña militar del coronel Rostaño, que culminó con el sometimiento de las últimas comunidades aborígenes que aún se resistían al avance del hombre blanco en la región oriental del Chaco.
Y un tercer factor fue el inicio y la promoción del cultivo del algodón. De esta forma, estos tres factores hicieron que se fuera poblando la región, en primer lugar, con personas venidas de provincias vecinas, lo que podría ser denominada como una población criolla, para trabajar en los obrajes forestales, para trabajar en la carpida y en la cosecha del algodón. Llegaron numerosas personas de Corrientes que se fueron afincando en el territorio. Llegaban también estos correntinos a trabajar en los obrajes forestales. Hacia la segunda década del siglo XX llega también inmigrantes extranjeros o primera generación de inmigrantes europeos. Por un lado, españoles, muchos de ellos que llegaron a la zona de Presidencia de la Plaza como empleados del ferrocarril y que luego se quedaron en la región dedicándose a tareas agropecuarias. Y también llegaron italianos, descendientes de los friulanos que en 1878 habían fundado la colonia Resistencia. Estos friulanos, estos italianos que llegaron eran, bueno, la primera generación y venían desde Puerto Tirol, desde Machagay, desde General San Martín, en ese momento conocido como el Zapallar. De esta forma, en un primer momento, el obraje forestal, en una segunda etapa, la promoción del algodón, la expansión del cultivo algodonero, fue acompañando a los pueblos chaqueños que se fueron formando, pujantes pueblos y pujantes colonias, con una intensa vida social, productiva, cultural, económica, y que sobrevivieron en el territorio chaqueño hasta bastante entrada la década de 1980. Dante, tu tour. Vamos a hablar un poco sobre Machagay y el departamento 25 de Mayo, que es vecino. Está Machagay a 20 kilómetros de Presidencia de la Plaza, están conectados por la Ruta Nacional número 16 y por el ferrocarril Belgrano Cargas. Estas localidades están a 20 kilómetros, como Machagay de Quitilipi, Presidencia de la Plaza de la estación Guayaibí, y así, si uno va midiendo, cada 20 kilómetros había un apeadero o una estación, porque las locomotoras de esa época debían cargar agua, reabastecerse, y más o menos lo hacían cada 20 kilómetros. En el caso de Machagay, quiero irme un poquito a los inicios. También, como dijo Gerardo, estaba habitado por poblaciones Com y Mocoit. La palabra Machagay, durante más de un siglo, se explicaba que significaba lugar bajo, inundable, anegadizo, pero hace más o menos 4 años, gracias a un contacto que hemos tenido con una especialista en lingüística de etnias autóctonas del norte, y conversando con representantes, referentes de los pueblos originarios Com, llegamos entonces a saber que Machagay significa lugar de descanso de los cazadores. O sea que más de un siglo pasó donde la gente que había llegado a estas tierras vivía y convivía, digamos, con las poblaciones originarias, y no se les preguntó exactamente qué significaba la palabra. Entonces hoy tenemos esa referencia, ¿no es cierto?, esa toponimia autóctona, que es una de las diferencias con Presidencia de la Plaza, que digamos que rinde homenaje a una presidencia, es decir, que tiene una toponimia de origen político. En cuanto a las condiciones fisiográficas, ambos departamentos son bastante similares, si bien Presidencia de la Plaza tiene ecosistemas más aptos, digamos, para la actividad ganadera.
en tanto Machagay, como alcanza a tener cierta superficie dentro del lomo central chaqueño, tiene mayor aptitud o mayor proporción, digamos, de tierras cultivables respecto de Presidencia de la Plaza. Según Coduti, el 32%, mientras que en Plaza este autor dice que las tierras con uso potencial y aptitud agrícola estarían en el 5%. Bueno, siguiendo con esta idea de hablar un poquito de Machagay, en las cercanías de Machagay también había fortines, por ejemplo el fortín El Totoral, muy cerquita de lo que es hoy la localidad de Machagay. Estaba el fortín Napalpí, en el Aguará también había otro fortín. Lo cierto es que Plaza se pacificó, podemos decir, el resultado de las acciones militares fueron más anticipadas, porque mientras en Machagay todavía las condiciones en 1909 eran un tanto comprometidas para venir e instalarse, en Plaza esto ya no era un problema. Por eso hay ganaderos y explotadores forestales que se instalaron en Presidencia de la Plaza en 1909, mientras que en Machagay un ganadero quiso hacerlo a 20 kilómetros al norte de la localidad y perdió 100 animales vacunos y tuvo que irse del lugar. Es decir que en 1908 los conscriptos y los técnicos del Ferrocarril Central Norte Argentino ya operaban en la zona, pero recién en 1911 llegan las vías del ferrocarril a Machagay, que en ese momento era el kilómetro 129. Unos meses antes, pero en el año 1910 había llegado el ferrocarril a Plaza. Y en 1912 lo hizo en el kilómetro 173, en lo que es hoy Presidencia de la Plaza. Es decir que los viajes en tren comenzaron a realizarse en 1912 y estos trenes paraban en el kilómetro 109 y en el kilómetro 129, es decir, lo que es Plaza y Machagay actualmente. Y ahí se comenzó a conformar la población de Plaza y la población que sería luego Machagay. Muy poca gente, digamos, ¿no? Estamos hablando en 1920, había 200 personas en el kilómetro 129, Machagay, y unas 800, un poco más de 800 en Presidencia de la Plaza. Pero era, digamos, colonización, poblamiento, época de mucha carencia. El ferrocarril vino a jugar un papel trascendente en esta penetración, en esta colonización, y como dijo Gerardo, vinieron personas criollas de las provincias más tradicionales, como Corrientes, Santiago del Estero incluso, norte de Santa Fe, muchos ganaderos del norte de Santa Fe ingresaron, y se fueron instalando en cercanías de lo que es hoy Machagay. El año 1911 es clave para el departamento 25 de Mayo, porque no solamente que llegó el ferrocarril, o mejor dicho, las vías del ferrocarril, sino que también el poder político logró apaciguar y los últimos representantes del ejército que estaban en el fortín Napalpí se retiraron en 1911. También ganaderos santafesinos, como les dije, en ese año empezaron a recalar. Se dice que José Zuligoy fue el primer habitante de Machagay, que fue un hombre hijo de... Bueno, él era extranjero, italiano, austríaco, y que se instaló acá en la zona. Y también en el año 1911 se creó la reducción aborigen Napalpí, 20.000 hectáreas para relocalizar a esas poblaciones originarias para que no tengan inconvenientes con esta población que en forma aluvional empezaba a habitar este territorio. Carlos Becchietti, que fue un agricultor que se instaló en la reciente colonia creada, ahí en 1911, la colonia Presidente Uriburu.
En 1912, entonces, como yo les había dicho, el tren empieza a pasar y se forma el caserío, en cercanías de lo que era el apeadero, ¿no es cierto?, el desvío, Machagay. Machagay tiene una historia de un pueblo viejo, en torno justamente a ese apeadero, y después, por las recurrentes inundaciones, al ser un lugar bajo, tuvo que localizarse a 1,5 kilómetros de ese lugar, y hoy ese pueblo viejo es un barrio de Machagay. Lo que quiero decir antes de pasarle la palabra a Gerardo es que tanto Presidencia de la Plaza como Machagay son localidades que ya son centenarias. En 1912 estas localidades cumplieron 100 años. Lo que pasa es que esto pasó inadvertido, porque el presidente Irigoyen en 1921 fundó las ciudades de Plaza y de Machagay y otras varias en la provincia del Chaco y colonias. Esto fue el 11 de julio, por eso todas estas localidades cumplen el aniversario en esa fecha. Y según este decreto, entonces, tanto Plaza como Machagay cumplirían 100 años en el 2021. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no va a ser el centenario de las localidades. En todo caso, va a ser el centenario del decreto de Irigoyen. Adelante, Gerardo. Gracias, Dante. Sí, aportando un poco más a la idea que comentaba Dante, la primera división departamental que tuvo el territorio nacional del Chaco fue en 1885. En esa fecha, o en ese año, aquella división departamental que se había establecido ya incluía a lo que es hoy el Departamento Presidencia de la Plaza, estaba incluido en 4 departamentos de aquel entonces. Con lo cual, muestra que ya para esa época, tempranamente, la región que hoy ocupa Presidencia de la Plaza ya había sido arrebatada a los pueblos originarios y le aseguraba a quienes quisieran radicarse en el territorio ciertas condiciones de seguridad. Plaza era el extremo oeste del territorio nacional del Chaco. La llegada de ganaderos desde el norte santafesino, que llegaban con sus ganados para radicarse en las llanuras ricas en pastos en el territorio, comenzó muy temprano en el siglo XX, porque ya para 1907 hay un pedido de los ganaderos que estaban radicados en esta zona al gobernador del territorio nacional para la creación de una colonia, de manera de poder acceder a la propiedad de la tierra. Esto se concreta en abril de 1907, cuando se crea la colonia Toril, una extensa colonia de 500,000 de hectáreas que se extendía desde las márgenes del río Bermejo, en las orillas cercano a Presidencia Roca, y en cuyo extremo sureste se construyera años más tarde lo que iba a ser el apeadero de Fortín Aguilar. Hacia fines de 1910, principios de 1911, distintos autores dan distinta fecha, es cuando se llega a las vías del ferrocarril central norte argentino y se crea el apeadero del kilómetro 109. En los alrededores de este apeadero se empieza a hacer población estable y se empiezan a generar alguna serie de servicios, como algunos pequeños comercios para abastecer a los pobladores de la zona. En 1910 se radica muy cercano a la zona de Presidencia de la Plaza Vittorio Gio, un italiano que es reconocido como el fundador de Macayé, quien había conseguido algunos años antes un contrato con el Estado Nacional para explotar los montes nativos de la zona de manera de proveer al ferrocarril central norte argentino
de durmientes para la construcción de las vías y de leña para el funcionamiento de los vapores. Los obrajes que administraba este hombre estaban cercanos a lo que es hoy Presidencia de la Plaza, y su aserradero estaba casi enfrente de lo que fue posteriormente la estación ferroviaria. La seguridad para la población que se comenzaba a asentar en esta región estaba dada, por un lado, por el Ejército Nacional, que se encontraba en guerra contra la población originaria, y por la policía del Ferrocarril Central Norte. Es en 1912 cuando en el apeadero del kilómetro 109 se instala una subcomisaría, que fue el punto más avanzado de esta fuerza policial hacia el oeste del territorio chaqueño. Ese mismo año, 1912, se crea el registro civil, también en el apeadero kilómetro 109, con una jurisdicción que iba desde el kilómetro 60 hasta el kilómetro 207. Y sería aproximadamente lo que es hoy desde La Pachito a Viateray, más o menos. En 1914, el apeadero del kilómetro 109 pasa a ser estación ferroviaria con el nombre de Presidente de la Plaza. Esto se crea en noviembre de 1914. Victorino de la Plaza había asumido la presidencia en agosto de ese año a la muerte de Sáenz Peña, de Roque Sáenz Peña, para completar ese mandato presidencial. Algunos meses más tarde de asumir como presidente ya tenía una estación con su nombre. En 1915 se crea la escuela número 58 en la localidad de Presidencia de la Plaza, en aquel momento kilómetro 109, y recién empieza a funcionar 2 años más tarde, en 1917, cuando consigue un maestro para que diera clase a los niños de la zona. En 1917 es cuando el presidente Hipólito Yrigoyen declara formalmente, militarmente, finalizada la guerra contra el indio chaqueño, poniendo punto final a una de las guerras más largas, más crueles y más olvidada de la historia latinoamericana. Fueron 47 años de guerra del Estado Nacional contra los pueblos originarios. La importancia que tiene ya el poblamiento de los alrededores de Presidencia de la Plaza está dado en que en el año 1921 se crea la escuela número 78, en lo que es el paraje Cuatro Árboles, y un año después se crea la escuela 121 en la colonia Bransen, en la zona que se conoce como Bransen-Liva. En 1917 también se crea la estafeta de correos en Presidencia de la Plaza, y en 1928 se crean las comisiones de fomento tanto de Presidencia de la Plaza como de Machagay. Estas comisiones de fomento tenían por misión administrar los intereses de estas nacientes localidades, y en ese momento eran los integrantes elegidos por el gobernador del territorio. Es recién en 1932 cuando se crean los consejos electivos y los habitantes de la zona pueden elegir a sus concejales y pueden elegir también al juez de paz. En 1940, en Presidencia de la Plaza se crea la sucursal del Banco de la Nación Argentina, que algunos años más tarde atendía, en 1945, atendía a cerca de 3.000 productores desde la zona de lo que es Ingeniero Barbet, Colonia Elisa, Laguna Limpia, Machagay, una zona que abarcaba 36.000 hectáreas de algodón cultivado en 1945. Cuando se provincializa el territorio nacional del Chaco, se crea la provincia Presidente Perón, se crean los departamentos que actualmente existen en el Chaco, con excepción de 2 de Abril, que se creó en la década del 80, pero
en ese momento en que tanto Presidencia de la Plaza, que fue creado como departamento 17 de octubre, es designado como municipio de segunda categoría, y es creado también el departamento 25 de Mayo, cuya ciudad cabecera es la localidad de Machagay. En el año 1953 se crea el Colegio de Estudios Secundarios, y en 1963 se radica en Presidencia de la Plaza la Agencia de Extensión Rural del INTA. Agencia de extensión que funcionó hasta el año 1991, cuando, como consecuencia de las políticas de achicamiento del Estado que implementara el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo, esta agencia fuera cerrada. Es decir, que en la primera parte, en la primera mitad del siglo XX, Presidencia de la Plaza era una localidad que tenía una enorme influencia económica, administrativa, comercial, abarcando un área de influencia de aproximadamente 60 kilómetros a la redonda. A fines de los años 50, principios de los años 60, se produce la primera gran crisis algodonera como consecuencia de la aparición de las fibras sintéticas, de excedentes de cosechas récord que hubo en Estados Unidos que provocaron la caída de precios internacionales. Y es en la década del 60 donde se empieza a despoblar el departamento Presidencia de la Plaza. El Censo Nacional de 1960 marcaba que en Presidencia de la Plaza habitaban 15.155 personas. 10 años más tarde, en 1970, la población había disminuido en 3.500 personas, perdiéndose población urbana y población rural. Continuó en la década del 70, perdiéndose 1.500 personas en el departamento Presidencia de la Plaza, en este caso dado fundamentalmente por pérdida de población rural. Otro factor que contribuyó también a la caída de Presidencia de la Plaza, a la pérdida de su influencia en la región, la constituyó el hecho de que en la década del 60 se planificó y se pavimentó la Ruta Nacional número 16, con lo cual se hacía mucho más fácil para quienes quisieran acceder a comercios de mayor magnitud, a trámites administrativos, movilizarse hasta Resistencia y no llegar a Presidencia de la Plaza. Esto hizo que muchos e importantes comercios que había en la localidad fueran cerrándose y fueran trasladándose hacia otros lugares. Y es importante remarcar también que el censo de 1960, a pesar de los 15.000 habitantes que marcaban para Presidencia de la Plaza, fue la primera vez en que Machagay supera en el número de habitantes a Presidencia de la Plaza. Dante. Bueno, vamos a mencionar como característica importante que, aparte de los inmigrantes españoles, italianos, incluso algunos franceses, alemanes, sirio-libaneses, judíos que llegaron al lugar, tuvieron una participación relativa muy relevante los montenegrinos en Departamento 25 de Mayo, cosa que no sucedió en Presidencia de la Plaza. En el área de 25 de Mayo existe la única iglesia ortodoxa de la provincia, y hay una comunidad de montenegrinos muy importantes. Las colonias en 25 de Mayo se fueron creando con el paso del tiempo. Yo les había dicho que en 1911 se creó la colonia Presidente Uriburu, pero después, en realidad, en la década del 40 se crearon 2 más, en la década del 50 se crearon 6 colonias,
en la década del 60, 2 más y luego una. Esto no quiere decir que esas colonias se hayan poblado en esos años, se poblaron mucho antes. Sucede que a medida que iba llegando la población, se iban localizando en tierras fiscales, iban desarrollando sus actividades, sea la agricultura o la ganadería. Como para reforzar esta idea, ¿no es cierto?, de que tanto Presidencia de la Plaza como Machagay ya estaban pobladas a partir de 1912, hay documentación histórica que así lo revela. En 1912, por ejemplo, se hicieron los primeros oficios religiosos de sacerdotes que venían a la localidad. En 1916 hay un petitorio de vecinos que solicitan la creación de una escuela nacional, o sea que esto era un territorio nacional, en la localidad. Un grupo numeroso de vecinos que firmaron ese documento y que testimoniaban que había 75 alumnos, 75 potenciales alumnos, es decir, niños en edad escolar. También un hecho importante es que había carpinterías, hay documentación sobre carpinterías en 1916 y 1917 en Machagay. El comercio Casa Solá, que ahora se llama Roca Solá, ya existía a partir de 1915, por ejemplo. Es decir, que hay hechos históricos que así lo prueban, ¿no es cierto?, de que son ciudades centenarias. En 1917, en Machagay, la escuela número 63 celebró su centenario. Esa es una prueba indubitable. Bien, les decía entonces que Machagay se relocalizó debido a que estaba en el pueblo viejo inicialmente, y que el ingeniero José Eschapira fue el que diseñó este plano que tenemos en Machagay de las diagonales, ¿no es cierto?, un plano complejo. En Presidencia de la Plaza también hay diagonales, y fue el mismo Eschapira que, tomando otro plano como antecedente, fue el que rediseñó y constituyó ese plano. Pero la localización, si bien el plano estuvo ya disponible en 1926, en realidad la población fue trasladándose al pueblo nuevo muy lentamente durante los años 30, 40, algunos incluso en los años 50. Y así se conformó entonces esta población, este proceso de relocalización. Machagay tuvo como actividad económica importante a la explotación forestal. Aquí se generaban en los alrededores, en las colonias lindantes, rollos que el tren transportaba hacia Resistencia Barranqueras. La explotación forestal entonces fue muy importante en estos lugares, y había playones con muchísima madera acumulada, y el ferrocarril cumplía un rol trascendente, era la vida de estas poblaciones, porque recordemos que hasta la década del 60 no hubo rutas pavimentadas, y transitar por caminos de tierra, debido a las características climáticas de la región, se hacía bastante complejo. En 1913 se incorpora el cultivo del algodón en las cercanías de Machagay. En 1915 se dan las primeras cosechas, se instalaron unas desmotadoras que después cerraron, pero son antecedentes de lo que en 1925 sería la creación de la cooperativa agrícola, que también fue un motor dinamizador de la economía del departamento 25 de Mayo. En las décadas del 30 al 50 había 6 desmotadoras operando en la localidad de Machagay. Eso nos da una idea de la importancia del algodón, no solamente como actividad agrícola, sino como actividad industrial. Se cultivaban más de 30.000 hectáreas en esta zona, y aparte del algodón había otros cultivos, es decir, era una economía, una agricultura diversificada. En los años 70 todavía existían 5 desmotadoras en Machagay, y después, en los 80, 90, lógicamente, todo este sistema colapsó. Hubo un agotamiento del sistema agrario y un retroceso demográfico, ¿no?
en la década del 70, en el que 25 de Mayo perdió 2.000 habitantes. El algodón entonces fue muy importante tanto para Presidencia de la Plaza como para 25 de Mayo, y cuando colapsó de una forma violenta, porque a nivel provincial el algodón fue disminuyendo su producción a partir de fines de los 50 en adelante, en forma más o menos importante, pero gradual. Pero en 25 de Mayo fue una catástrofe, es decir, se perdió en muy poco tiempo, en 1, 2, 3 años, se perdió el 80 al 90% de la siembra de algodón que se venía realizando. Entonces la problemática fue muy aguda, se perdió población, la gente tuvo que emigrar y tuvieron que pasar unos cuantos años, en la década del 80, para que otra actividad como la forestoindustria o la industria forestal tome la posta en Machagay, junto con la ganadería, ¿no es cierto? La ganadería extensiva, que era poco importante en la época algodonera, fue ocupando esos campos y utilizando otras tierras deforestadas que le permitieron desarrollarse y pasar de 20.000 animales vacunos que había en la década del 60 a lo que fue en las décadas siguientes, ¿no es cierto? Y actualmente estamos hablando de 150.000 vacunos, años en los que hay menos, años en los que incluso se ha llegado casi a 170.000 animales. Es decir que Machagay y Departamento 25 de Mayo en general ha tenido una gran resiliencia, ha amortiguado muy bien los contratiempos y se ha podido reconfigurar motorizando otras actividades, generando alternativas para crecer. Bueno, le doy la palabra a Gerardo, vamos a ser muy sintéticos porque veo que los tiempos se están yendo. Sí, bueno, tratando de ser sintético y pensando un poco en los desafíos que se vienen para el futuro. Un escritor mexicano, Domenico Vara, decía, mira el pasado solamente si puedes aprender de él. Y bueno, me parece que, retomando un poco lo que decía al inicio, la historia que tenemos que rescatar, la historia que tenemos que estudiar, es la que nos va a permitir saber de dónde venimos para entender este presente que estamos viviendo y poder planificar un futuro para todos. Lo que nos muestra la historia es que tradicionalmente para el Chaco en general y nuestras regiones en particular, siempre el desarrollo estuvo pensado desde afuera. Fue desde afuera que decidieron que el Chaco tenía que ser forestal, desde afuera decidieron que el Chaco tenía que ser algodonero, y siempre pensando con una mirada que no dejara riqueza en el territorio. Es muy común hablar o escuchar decir que el Chaco es una provincia pobre, cuando en realidad es una provincia muy rica que ha sido empobrecida por quienes veían la riqueza y se la llevaban del territorio y no dejaban nada a cambio. Pero volviendo a nuestros departamentos, a Presidencia de la Plaza, 25 de Mayo, son departamentos que tienen condiciones objetivas para desarrollarse. Cuentan con suelos agrícolas, cuentan con un régimen de lluvias que permite hacer agricultura de secano, cuentan con zonas aptas para el cultivo para la producción ganadera, con pasturas naturales o con pasturas implantadas. Se encuentran ambas localidades ubicadas sobre la Ruta Nacional 16, que es parte integrante del Corredor Bioceánico Norte o de Capricornio, que une los puertos de agua profunda del Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Se encuentra a 120, 140 kilómetros de la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero para esto es necesario que desde el propio territorio se planifique qué es lo que se desea hacer y a dónde se quiere. Desde los inicios de este siglo se comienza a hablar de
el desarrollo socioterritorial, que pensando que los territorios no son solamente un espacio físico, sino espacios donde se producen relaciones de conflicto y de cooperación, y donde ese territorio se lo va construyendo con la fuerza y con la voluntad de quienes viven en él. Es con este sentido, en cierta manera, que se comenzó en algún momento a hablar de la creación de microrregiones en nuestra provincia, de la Unión Voluntaria de Municipios. Posteriormente fueron las unidades de desarrollo territorial. Actualmente, a partir de febrero, de marzo, existe una ley que ha creado 10 regiones en la provincia con el objetivo de descentralizar administrativamente y políticamente la provincia. Y en este sentido, que no podemos pensar el desarrollo de una localidad en detrimento de la otra. Hay que pensar un desarrollo que sea cooperativo y articulado entre ambas localidades, pensando en el desarrollo de la región. Y en esto hay que pensar en los 4 que tiene todo proceso de desarrollo, las 4 dimensiones que tienen que ver con lo económico, con lo social y cultural, con lo ambiental, con lo político e institucional. Algo que, a pesar de la crisis que estamos viviendo, la gente no va a dejar de hacer es de comer. Entonces, la producción de alimentos, para lo cual contamos con condiciones aptas para hacerlo, es una oportunidad que tenemos que promover y que tenemos que planificar, pensando en la agregación de valor en origen, de manera que la mayor riqueza del valor agregado se quede en nuestros territorios. Tenemos condiciones ambientales aptas para hacer producción de alimentos con mínimo uso de insumos químicos, producir alimentos orgánicos, alimentos agroecológicos, donde cada vez es mayor la cantidad de gente que requiere este tipo de alimentos. Esto viene atado también a que tenemos que trabajar desde lo social y lo cultural con el rescate de la historia de nuestros pueblos, de nuestros parajes, de nuestras culturas, la cultura guaranítica proveniente de Paraguay y de Corrientes, la cultura de los eslavos, la cultura de los piulanos, con sus comidas, con sus recuerdos, porque cuando uno va a comprar un kilo de asado, no compra 800 gramos de agua más 600 gramos de grasa y algo de proteína, sino que compra el momento de estar con amigos, pasar ratos agradables, compra otras cosas intangibles. Esto tiene que ver también con la dimensión ambiental, que es el cuidado por los bienes naturales comunes. Machagay ha sido pionera en el desarrollo forestal, pero estamos muy atrasados en la recuperación del monte nativo y en la implantación, el enriquecimiento de este monte, y es una de las tareas que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar el recurso de agua, tenemos que conservar y recuperar los suelos que han sido sometidos durante muchos años al monocultivo algodonero. Y tiene que ver también con lo político institucional, y que es la revalorización y la presencia del Estado municipal como Estado más cercano a la gente, que es el que tiene que guiar este proceso de desarrollo, no solo, sino en articulación con las organizaciones, con las instituciones de la sociedad civil, diseñando un plan estratégico de desarrollo para cada localidad, para la región, para el departamento, y en definitiva, para la provincia. Dante. Bien, para ir cerrando, vamos a decir lo siguiente. Como decía Gerardo, Presidencia de la Plaza se había posicionado muy bien hasta la década del 50 como un centro de director, digamos, de un área territorial bastante amplia. Pero a partir de los años 60 no tuvo la resiliencia, no pudo amortiguar la crisis algodonera, apostó solamente a la ganadería, vacuna extensiva, y no logró un crecimiento demográfico y comercial
incluso industrial, si bien incorporó la industria forestal, pero sus parques industriales son más pequeños. Vemos entonces que hay una resiliencia que debemos tener en cuenta en el área de Machagay, 25 de mayo, que uno puede pensar que tiene que ver con muchas cosas. El hecho de que este haya sido un área más agrícola en su momento, que haya tenido una diversidad étnica, ¿no es cierto?, donde confluyeron extranjeros de distintas nacionalidades, criollos, argentinos, del Paraguay, pueblos originarios. Una característica de Machagay es la cantidad de templos de distintas religiones que tenemos. Es decir, que eso nos está mostrando entonces una característica cultural de esta población, ¿no? Entonces, si sumamos varias cosas, por ejemplo, el perfil profesional de los intendentes, desde el reinicio de la época democrática, digamos 1983 en adelante, vemos que Machagay tiene un perfil más profesionalizado de sus gestores políticos. Ha podido consolidar las instituciones, hay instituciones realmente muy sólidas, como les decía, hay diversidad cultural y religiosa, y hay impulso empresarial. Muy importante que esto ya se constituyó en los años 80, cuando existió Macha, madera chaqueña, con impulso estatal, luego esto no funcionó, pasó al sector privado, pero permitió que a modo de indemnización las maquinarias se distribuyan entre sus empleados, y ahí surgió ese empresariado que con el tiempo, especialmente en la década del 90, logró una consolidación, un crecimiento muy importante, al punto de que Machagay es la capital del mueble, la capital nacional del mueble del Algarrobo. Hay un impulso empresarial entonces que hay que reconocer, y también acompañamiento político. Nosotros si vemos un poco la historia, vemos que en 1993 el mismo Estado provincial programó para Machagay especialmente, pero también para Plaza Iquitilipi, la instalación de un polo maderero, ¿no? La instalación de parques industriales, y eso hizo que en Machagay existiera el 55% de las fábricas de procesamiento de la madera, no incluido el tanino, y el 60% de la madera para muebles y otros usos no tanineros se explotó acá en el lugar. Bien, yo creo que estas experiencias, estas vivencias de una y otra localidad serían muy interesantes entonces que puedan complementarse, puedan motorizar una a otra, y seguramente que acá hay potencial, tanto en recursos naturales como humanos, para que tanto Presidencia de la Plaza como Machagay y los departamentos que las contienen puedan seguir adelante. Por ejemplo, la actividad intensiva, tanto en agricultura como en ganadería, es algo que necesita un gran desarrollo. Hay experiencias puntuales, pero hay un gran potencial también para crecer. Bueno, con esto cerramos, el tema es muy largo, habría mucho para comentar, para charlar, pero vamos a ver qué dicen los amigos y colegas que están conectados. Acá hay algunas felicitaciones. Muchas gracias por el esfuerzo de compartir sus investigaciones. Gracias por compartir sus búsquedas. Pueden hacer preguntas, quienes están conectados pueden hacer preguntas, pueden hacer algún comentario. Nos comenta Adrián de que su bisabuelo era friulano, llegaron en 1878, ese fue el contingente que seguramente llegaron a Resistencia, a la colonia de Resistencia, y después fueron muchos de ellos a parar a Vicentín, a Puerto Tirol, y de ahí, a medida que se iba abriendo el Chaco a la colonización, fueron hacia Macayé, después Lapachito, y así llegaron hasta Plaza, Machagay, etc.
Bueno, y tenemos acá un dato que nos aporta Mártires Benítez. Dice que el 30 de agosto de 1964 fue la fecha que llegó el asfalto de la ruta 16, ¿no? Y que fue de gran algarabía. Hay felicitaciones por el evento. Nos dicen que es muy interesante lo que estamos relatando. Gracias por su generosidad. Gracias por compartir la cultura y la sociedad. En fin, felicitaciones para Gerardo, para los colegas. Muy interesante la charla. A ver si encuentro alguna pregunta. ¿Creen que la diversidad cultural sigue hoy? Hay una pregunta acá. Dice, Departamento de Presidencia de la Plaza tiene el 80% de sus tierras aptas para ganadería. Espero el libro. ¿Hay fecha aproximada? Esta es una pregunta para Gerardo, porque el libro de Machagay ya está desde el 2015. Bien, Gerardo, si querés contestar. Bueno, la verdad que la pregunta sobre el libro la tiene que hacer el editorial Contexto. Vemos que en el corto plazo pueda hacer esto una realidad, porque creo que va a aportar al conocimiento de nuestra región. No porque yo sea el autor, sino porque en realidad voy a aprovechar para agradecer a todas las personas que me han ayudado, porque lo que yo he hecho es rescatar vivencias de antiguos pobladores que me contaron la historia de la localidad, y bueno, yo la fui trasladando al papel. Así que bueno, yo también espero que prontamente podamos presentar el libro. Si existe todavía una diversidad cultural, considero que sí. Siempre hay diversidades culturales, y estas son las que precisamente nos tienen que enriquecer. Quizás haya una mayor diversidad en el departamento 25 de Mayo, fruto de, como relataba Dante, la presencia no solamente de españoles y de italianos, friulanos, sino también la llegada de eslavos, de montenegrinos, que se sumaron a la población guaranítica que había llegado desde Corrientes o del Paraguay, y enriquecida también con el muy cercano de los pueblos originarios, porque bueno, la cercanía a la colonia aborigen Chaco, con la presencia muy grande de población com, pero también mocoy, enriquece al territorio, y esto nos tiene que ayudar a buscar ese diálogo de cultura que nos ayude a superarnos y a mejorarnos cada día más, buscando una comprensión y buscando un entendimiento de que cada uno viene con un bagaje de conocimientos, de vivencias que lo van marcando, pero que tiene que poderlo compartir para buscar un destino común. En estos momentos estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial. Yo descreo de quienes dicen que las crisis son oportunidades. Las crisis traen muertos, traen enfermos, traen grandes dolores. Lo que sí nos tiene que hacer esta crisis es reflexionar de que tenemos que buscar un destino mejor, dejar de lado los egoísmos y empezar a aportar en la construcción de una sociedad que sea mucho más solidaria, mucho más integradora, mucho más justa, equitativa y digna de ser vivida para todos. Así que no sé si hay alguna otra... acá me preguntan, dice si esto queda grabado y se puede ver luego. Esta es una pregunta para los organizadores. En todo caso, si esto es así, que nos pasen el enlace para poderlo compartir. Así que bueno, de mi parte, muy agradecido nuevamente, un gusto de haber... acá me contestan que sí, que queda en la página de Librería Editorial Contexto, tanto en Facebook como en YouTube. Así que bueno, muchas gracias por la pronta respuesta. Y bueno, a disposición para cualquier otro momento, otro
otra oportunidad como esta, que podamos compartir con ustedes estas temáticas que, bueno, en mi caso particular me apasionan. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, así que ha sido un gusto compartir con Gerardo y con todas las personas, colegas, amigos que se conectaron. A todos, muchas gracias. Gracias.